Hola amigos, seguimos aquí dando a conocer a directores de cine para que puedan interesarse en su filmografía. En este caso vamos a ver a Jim Jarmusch, un director independiente por fuera, digamos, del circuito comercial, alguien que hace un cine de autor. Tiene su público que lo ama y el público que lo odia. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Jim Jarmusch. Bueno, aquí tenemos a un director que, como decía al comienzo, son de esos directores independientes que desde muy joven empezó a experimentar con la cámara, con sus amigos, a filmar pequeños cortos. Un director que a medida que fue creciendo es uno de los que piensa que para hacer cine hay que tener libertad, ¿no? Es por eso que es un director que está lejos de ese circuito hollywoodense, ese circuito comercial, ¿no? Donde todo está planeado, donde todo te manipulan, digamos, de alguna manera para que vos termines haciendo más que una película artística, algo comercial, como si fuera un paquete. Entonces Jim Jarmusch está por fuera de eso, ya que bueno, él tiene la posibilidad de hacer sus propias películas, de él ser el único que mete mano en su proyecto y no que sea un productor donde prácticamente le esté manipulando todo y haciéndole cambiar la concepción que él quiere acerca de su película. Es por esta razón que bueno, a Jim Jarmusch, y eso pasa generalmente con todo el cine independiente, que los directores tienen su sello personal, su rasgo característico, lo que hace que sea un director que hace cine de autor. Esto tiene sus pros y sus contras. Es de esos directores que tiene a su público, digamos, si vos entendés al director, es muy probable que te gusten sus películas. Pero lamentablemente el público general siempre termina por odiar sus películas porque claramente no entienden la concepción del director. Es por eso que el cine que hace él no es un cine para todos, no es un cine accesible para el espectador medio, porque primero que nada, si no entendés la ideología del director o su manera o su estilo de hacer películas, medio como que te vas a quedar afuera. Ahora si entendés un poco de qué va, sus rasgos estilísticos, su manera de filmar y las temáticas por donde pasan, creo que puede ser un director que te va a resultar bastante interesante. Su cine, a diferencia de otro tipo de cine, no es de gran despliegue a nivel de explosiones, gente corriendo, acción, sino todo lo contrario. Es un cine pausado que se toma sus tiempos para ir narrando la acción del personaje, y muchas veces esa acción no tiene, como decía, gran despliegue, sino que se basa en una cierta cotidianeidad. También sus películas tienen como un humor raro, un humor extraño, que muchas veces parecen haber chistes que no terminan de contarse o pequeños gags que no tienen remate, ¿no? Porque lo que le interesa realmente a Jim Jarmusch del personaje es no qué hace o cuál es el objetivo, sino a veces se dan situaciones que el personaje no hace nada, pero lo que más le interesa a él es qué sucede con esa nada misma. También vemos que en su cine hay muchas alusiones a personajes del mundo artístico, ya sean poetas o de la música, pero que esa alusión o ese guiño a esos artistas tiene que ver mucho con la trama, están integradas en la trama. También es un cine que por ahí tiene personajes corales, es decir, muchos personajes y varias historias. Y como decía antes, te vas a encontrar con un cine donde en otra película lo que sucede, como por ejemplo una simple charla, es lo más banal en otras películas y el director no está enfocado a eso. Con el cine de Jim Jarmusch pasa todo lo contrario. Lo que más vas a ver y lo que más pareciera interesarle al director es justamente esos momentos banales que en otra película pasarían desapercibidos. Bueno, aquí es todo lo contrario. Jim Jarmusch se dedica a filmar justamente lo más banal, ya sea una charla, un café, un personaje recorriendo, o quizás, no sé, hay un asesinato y en vez de mostrarte cómo fue el asesinato, todo ese despliegue de acción, simplemente lo que te muestra es la otra parte, quizás después del asesinato, cómo está el personaje caminando por la calle, es decir, lo que uno espera del despliegue en la acción no termina pasando como pasaría en otra película, sino que acá en el cine de Jim Jarmusch
vamos a ver la otra parte que a nadie le interesaría, pero que, como una vez más repito, si sabes del código, de la forma que él tiene de narrar, le vas a encontrar el gusto por esas cosas que aparentemente para otro puede ser algo banal. Es por eso que quizás vamos a ver en la película de Jim Jarmusch un actor famoso, por ejemplo, que en vez de explotarlo o sacarle del gran partido a nivel de puesta en escena con grandes acciones, vamos a verlo de una forma bastante rutinaria o en la cotidianeidad de ese personaje, donde quizá lo vamos a ver hablando, pero obviamente esto está pensado, obviamente las charlas o los sucesos que van pasando tienen que ver obviamente con la trama, pero es ese tipo de cine que se centra más en lo que para otro tipo de director sería algo totalmente ordinario. Acá lo que hace Jim Jarmusch es tornar lo ordinario en extraordinario. Es por eso que su cine no se basa tanto en lo que le pasa a sus personajes, sino lo que transcurre en una vida cotidiana, ya sea en un café con esos personajes, ¿no? Generalmente son personajes que los vamos a encontrar desorientados, un poco con ciertas soledades, a veces personajes que no saben, no le importa tanto el futuro, sino que viven el día a día. Es decir, el día a día es lo que más le interesa a Jim Jarmusch, porque él dice que la vida es lo que es, y lo que a él le interesa es contar justamente esa sencillez del día a día, ¿no? Donde una charla de café puede parecer algo totalmente interesante. Por eso que este director, teniendo esa concepción que la vida es corta y lo que más riqueza es entre los seres humanos es el momento, ¿no? El momento tan banal como una charla, pero tan interesante a la vez, es eso lo que trata de explotar de sus personajes que él justamente está enamorado de esa cotidianeidad. Después, por otro lado, y ya para finalizar más o menos, que es lo más importante de este director, es que en cuanto al género también ha trabajado diferentes géneros. Básicamente sus películas son híbridos, donde no se puede detectar en sí un género puro, ¿no? Ha hecho películas western, películas incluso de vampiros, películas de zombies muy particular, como fue la última película que realizó con Bill Murray. Tenemos historias de prófugos, de mafias, ¿no? Su cine es bastante abarcativo en cuanto a género, pero que esa gran diferencia con otros directores, donde dentro de esos géneros y esos híbridos vamos a encontrar estos personajes que fluyen en su cotidianidad sin saber lo que les pueda pasar a futuro, o sin darle mucha importancia a eso que le puede pasar. A veces vamos a encontrar personajes sin poca motivación, y obviamente en sus películas vamos a ver mucho homenaje a esos artistas, ya sean poetas o de la música, que a él lo han inspirado. Y para terminar ya finalmente, vamos a ver que muchas de las puestas en sus películas, o todo lo que es la escenografía, básicamente se da en la metrópolis, ¿no? En todo lo que es la ciudad, ¿no? Los suburbios de la ciudad. Pero lo hace de tal manera que muchas veces esos lugares lo hace tan extraño que los que conocen ese lugar que se está filmando por ahí no se dan cuenta que se trata de tal ciudad, ¿no? Porque se mete en lugares y la forma de hacer esas puestas en ese suburbio, en esa metrópolis, son distintas. Así que básicamente este es el mundo de Jim Jarmusch, y como digo una vez más y repito, que si estás interesado en este director y conoces esa concepción y esa idea de lo que quiere reflejar, seguramente este cine te va a gustar. Un cine totalmente diferente al cine que uno está acostumbrado a ver, pero bastante interesante. Así que si querés conocerlo un poco más de este director, te dejo aquí sus 4 mejores películas o más interesantes que podés ver. Comenzamos el puesto número 4 con la película Extraños en el Paraíso. Dos amigos y la prima de uno de ellos, que acaba de llegar a Estados Unidos desde Budapest, viven en Florida diversas aventuras. Popular película del cine independiente de los años 80 que se rodó en apenas 18 días con un equipo de solo 11 personas, 3 actores y 8 técnicos. Bueno, un poco de esta cuestión que yo le contaba, de que es un director que, si bien el cine es un cine colaborativo, donde tienen que haber muchas personas para que todo salga bien, bueno,
Él es también de los que piensa que es mejor menos y más que salga cualquier cosa, ¿no? Puesto número 3, esta gran película también llamada Ghost Dog. Ghost Dog es un asesino a sueldo de Nueva York, un hombre de actitud tranquila en su vida diaria que se rige bajo el código de honor de los antiguos samurái. También interesante híbrido en cuanto a género. Puesto 2 para Noche en la Tierra. Película dividida en historias independientes a través de las cuales Jim Jarmusch presenta el panorama nocturno de 5 grandes ciudades: Los Ángeles, Nueva York, París, Roma y Helsinki, con un taxi y lo que en él ocurre desde el anochecer hasta el amanecer de un mismo día, y obviamente con diferentes personajes como hilo conductor. Bueno, un ejemplo de películas corales, ¿no? Con varios actores y varias tramas. Y en el puesto número 1 he decidido poner esta película llamada Bajo el peso de la ley. Zack, Jack y Roberto comparten celda en una cárcel. Zack es un DJ, Jack es un chulo de poca monta y Roberto un turista italiano. Y la obra maestra de este director, pienso yo, aunque es muy difícil dentro de su filmografía porque la mayoría de sus películas son interesantes, pero he decidido poner la película Paterson. Historia sobre un conductor de autobús y poeta aficionado sobre las pequeñas cosas llamada Paterson, que vive en Paterson, Nueva Jersey, una observación tranquila de los triunfos y derrotas de la vida cotidiana, junto con la poesía evidente en sus más pequeños detalles, ¿no? Un poco de este estilo propio de él. Otra cosa que me faltó decir es que él suele también dividir sus películas por capítulos o episodios. Los actores que se suelen repetir en sus películas son actores tales como Bill Murray, John Hurt y Alfred Molina. En su adolescencia, Jim Jarmusch estuvo a punto de morir a causa de la ingesta de hongos silvestres bastante extraños. Pero obviamente todo salió bien, no murió obviamente, pero esto le llamó la atención y se empezó a interesar en esos tipos de hongos y en esa clase de hongo al punto de investigarlos. Es un director que no le gusta para nada que se doblen sus películas. De hecho, siempre ha puesto bastante restricción respecto a eso. A él le interesa más que la película de última se vea con subtítulos, pero no doblada. Es un director que muchas veces se lo conoce como director vampiro porque suele dedicarle tiempo a su trabajo durante toda la noche más que durante el día. Es bastante fanático del cantante Iggy Pop. Es un director que no suele dar tantas entrevistas porque él dice que le da pereza explicar lo que quiso hacer con su película porque dice que en ella está todo explicado. Aparte él trabaja mucho con la intuición y a veces la intuición es algo que como toda parte artística es difícil de explicar. Es un gran admirador de Nicholas Ray y bueno, obviamente es un gran amante del mundo del arte, ya sea la pintura, la literatura, la música y todo eso, bueno, forma parte también de su filmografía. Es miembro activo de una banda de música llamada Skuld. Suele ver sus propias películas una vez y elige a un público selecto, que mayormente son sus amigos, para ver el punto de vista de alguien que está por afuera y ve por primera vez sus películas, porque le encanta mucho ver la reacción de estas personas. Y por último, sus directores referentes han sido, por ejemplo, Aki Kaurismäki, obviamente Nicholas Ray, Samuel Fuller, pero también otros directores europeos como Bresson, Antonioni, el primer Fassbinder o por ejemplo el japonés Yasuhiro Ozu. Esto ha sido todo con Jim Jarmusch, este director independiente que hace cine de autor. Si te interesa puedes ver otras de sus películas dentro de su filmografía, que es bastante interesante. Nosotros nos vamos a volver a encontrar en otro video con otro director de cine. Si te gustó dale like ahí, suscríbete al canal y nos veremos la próxima. Hasta luego.